Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a su curso Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Esta es la tesis y a continuación vamos a hablar sobre derechos culturales. Los derechos culturales. Entiendo que sí se escucha, ¿verdad? Tengo una sensación de que no se escucha o que el sistema se me va a caer. Ha sido un día difícil, de bastantes detalles en el día. Sí, se siento silencio. Bien. Buenas noches, Carlos. Profesor, buenas noches. Tengo una consulta que hacerle con relación a la T3. Es cuando usted ha puesto el ejemplo, el tema, a mi parecer, en mi opinión, pareciera que faltaba más texto, no está la fecha que se puso la demanda. Nosotros por mi cuenta, ejemplo, en mi grupo, por mi cuenta, yo puedo buscar esa demanda y ampliar, o tengo que ceñirme netamente a lo que indica el texto que ustedes han puesto en la T3. Carlos. Respondo igual la pregunta, pero eso lo dejamos las preguntas de la T en la última parte, para que más de sus compañeros, además, personas puedan escuchar. Recuerden que yo les comenté que yo había sido un profesor invitado para este curso. Me habían dicho sí, podía darles la cátedra durante este semestre del curso. Felizmente, o no sé, ya me dirán ustedes, acepté, pero ya el material estaba cargado previamente, porque eso lo diseña un área distinta, un área académica distinta al profesor. La sentencia, esa sentencia que ustedes tienen en su T3, tiene más de 100 páginas. Yo lo que he hecho es darles un extracto en este material que les voy a alcanzar ahora, como hice con la T pasada. Les voy a explicar la sentencia porque son más de 100 páginas. Entonces, en una T se le pudo poner las 100 páginas, pudo poner un resumen como el que tiene. Y de hecho, ustedes tienen un resumen. Allí, también en la T, ustedes cuando la lean van a ver al final está el enlace, la ruta para buscarla en internet, en esa prueba. Entonces, sí, pueden buscarla. Ahora sí, son 5 páginas, no más. Eso incluye bibliografía, incluye portada, incluye todo. Sí, así lo que ustedes van a tener que hacer es ceñirse, resumir bastante la T3 para que calcen esas 5 páginas. Igual lo vamos a conversar al final de la clase, como lo hicimos la clase pasada de la T2, dando 30 minutos tal vez, y les explico el caso. Igual ustedes van a tener bastante material de esa sentencia en el PPT que hace ahora, para que con eso puedan resolver el caso. Sin perjuicio, ustedes revisen sentencia, ¿no? Que tiene más de 100 páginas. Yo lo que he hecho es de esas 100 páginas ponerles lo más importante en su PPT y lo explicaré en el transcurso de la clase. ¿Sí? Bien. Doc, sí, me levantaste el micro, Doc, Carlos. Sí, doctor, lo que pasa es que yo he buscado eso también en internet y ahí estuve buscando bastante, porque me gusta investigar, y he logrado encontrar algunos de otros países que comentan este caso, pero no son las 100 páginas, porque efectivamente tienen esa sentencia, tienen 102 páginas. Pero hay una más resumida que me permitió leerla y donde me da pie a mí a poner, por ejemplo, puntos, por ejemplo, como la fecha, cuántos se presentaron, en la primera que apelaron, que son con fechas que a mi parecer son válidas para considerar en este informe que usted está solicitando. Ya, como estás tocándolo abiertamente, Carlos, te digo que para esta clase me he tomado la libertad de leer esas 100 páginas, esas más de 100 páginas. Yo he dicho en todo momento que eran más de 100 páginas. Y en ese texto, de las más de 100 páginas, en la ruta que aparece en su T3, están las fechas que tú solicitas. Si, para los que han revisado la sentencia, escrupulosamente se detallan los hechos. Cuándo viene la denuncia, cuándo hacen formal la denuncia, qué responden los estados. Y en esa línea yo he puesto en el PPT.
Así que descarto lo que nos comparte su compañero. En la sentencia de más de 100 páginas, todo está completo, están todas las fechas. Hay que revisar, de repente, alguna paginita, cuando hemos estado mirando rápidamente la sentencia, de repente se pasó algún detalle, pero todo está en la sentencia, ¿sí? Insisto, esto lo vamos a ver faltando 30 minutos de la clase para poder conversar sobre su tesis, ¿sí? Bien, a solicitud de la universidad se me ha pedido que les ponga este video. Se les ponga primero esta imagen para hacerles recordar a quienes todavía no han completado la encuesta, hacerles recordar de que tienen hasta el 30 de octubre, o sea, hasta mañana, para llenarla, ¿sí? Actualmente y hasta el 30 de octubre estamos llevando a cabo nuestro proceso de medición NPS y satisfacción a través de la encuesta Opina, dirigida a nuestros estudiantes, la cual tiene como objetivo identificar los aspectos que más valoran y las oportunidades de mejora, a fin de seguir trabajando, mejorar continuamente el servicio que les venimos brindando. Eso nos lo ha dado la universidad para que ustedes tengan en cuenta que es importante que llenen esa encuesta. Y además, la universidad me ha pedido que les pase o que les haga el video. ¿Dónde está? Compartir aplicación pantalla. Pestañas de Chrome. Bien, este es el video. Ahí está. Bien, ese era el video de su encuesta. Así que para los que todavía no la han llenado, recuerden que tienen hasta mañana, ¿sí? Lo de la T lo vemos faltando 30 minutos y con esto empezamos la clase de hoy. Entonces, disculpen mi voz, está muy mala. Casi no se me escucha. Pero me avisan si es que tienen algún problema con el audio, ¿sí? Acá. Bien, aquí está. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Perfecto. Gracias, Merly. Entonces, derecho constitucional peruano y derechos humanos es lo que vamos a hablar ahora. Derechos culturales, ¿sí? Bien. Estoy grabando. Sí. El logro de la unidad, que ustedes en esta unidad, desde la propuesta de estudio de cada caso, apliquen técnicas y dogmática constitucional teniendo en cuenta la teoría de los derechos fundamentales. Siempre la teoría de los derechos fundamentales, y en esa línea hemos ido trabajando cada una de las semanas. El logro de esta sesión es que sepamos qué son los derechos culturales, ¿sí? Entonces, este es el mapa de lo que vamos a hablar ahora, principalmente derechos culturales. Objetivos: analizar e interpretar los derechos culturales y analizar sentencias.
sentencias en casos concretos, que es lo que vamos a ver hoy con su T3. Ya no pueden ser más por cuestiones de tiempo porque no nos alcanzaría desmenuzar una de estas sentencias. Bien, comienzo con un discurso que a mí me parece muy bueno, muy interesante. Es el discurso Elogio de la lectura y la ficción que dio Mario Vargas Llosa al recibir su premio Nobel. Y este extracto es el que más me gusta de todo su discurso, que es buenísimo, les recomiendo que lo lean para los que no lo han leído. ¿Qué nos dice en este discurso Vargas Llosa cuando recibe el Nobel? Este es mi pasaje favorito, mi párrafo favorito. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julián Sorel sube al patíbulo. Y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalmán sale de aquella pulpería de La Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón. O advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos. El estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es agnóstico. Vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. Aquí Vargas Llosa nos habla de grandes obras de la literatura universal, muchísimos de mis libros favoritos, y tiene mucha razón para los que han tenido la oportunidad de leer alguno, todos estos libros de los que habla Vargas Llosa. Y Vargas Llosa aquí nos habla de los puntos cumbres del libro, ¿no? De cada uno de estos libros. El libro Ana Karenina, cuando se arroja al tren porque ya no soportaba todos los problemas de la sociedad que le hacían ver a ella por haberse salido del matrimonio. Lo mismo con Madame Bovary, que se traga el arsénico cuando también tiene problemas por haber salido del matrimonio. O Julián Sorel también sube al patíbulo por un deshonor, ¿sí? Y muere en rojo y negro. En fin, Vargas Llosa aquí nos relata o nos da una muestra de que no importa de dónde seas, no importa la religión que tengas, no importa cómo te vistas, ¿sí? La literatura tiende puentes entre gentes distintas. Y esa es una idea de cultura, ¿no? Algo que vamos a tocar hoy día. No sé si habían tenido oportunidad de leer el discurso o haberlo escuchado. Personalmente a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y en sus presentaciones he visto que varios de ustedes disfrutan de la lectura. No me indicaron si era literatura, si eran ensayos, los libros de Harry Potter, no sé, no me lo dijeron, pero sí me habían dicho que les gustaba la lectura. Bueno, espero que hayan leído varios de los libros o todos los que nos pone Vargas Llosa aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos sobre el tema de derechos culturales? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Bien, entonces yo les voy a dar también un video, compartir de un minuto y segundos. Compartir aplicación pantalla, sí. Pestaña de Chrome. Para tener una idea de introducción sobre los derechos culturales. ¿Sí? ¿Sabías que tenemos derecho a la libertad cultural, artística y a preservar la memoria de nuestros pueblos? Así es, son parte de nuestros derechos culturales, los cuales garantizan a las personas la facultad de expresarse, crear y desarrollar ideas nuevas por medio de prácticas y la difusión de saberes, valores y creencias.
Tenemos derecho a una identidad cultural, es decir, mantener pensamientos e ideas que elegimos. De igual forma, a realizar las prácticas culturales que queramos, a hablar el idioma o idiomas que nos parezca, a formar parte de cualquier festividad. Monumentos, artesanías y conocimientos son parte de nuestro patrimonio y tenemos derecho a preservarlos, de la misma forma que nuestra historia. También se debe reconocer la propiedad intelectual de nuestras manifestaciones artísticas individuales y la libertad de conocer la riqueza arqueológica y museística. Si lo deseamos, podemos formar colectivos culturales, así como innovar en proyectos que muestren nuestra diversidad. Usar las tecnologías para difundir y acceder a contenidos culturales es otro derecho fundamental. En nuestra ciudad, cada vez hay más espacios para ejercer nuestros derechos culturales, como los Pilares y otros centros que promueven el arte y la creatividad. Visita Capital Cultural en nuestra casa.cdmx.gov.mx para disfrutar el mejor contenido. Salvavidas, quédate en casa. Ciudad de México, Ciudad de Derechos. Bien. Aquí en este video se nos da una pequeña introducción de lo que son derechos culturales y de lo que hemos visto, bueno, casi toda nuestra esfera, casi toda nuestra vida está sujeta, inmersa en los derechos culturales. Así que vamos a ir poco a poco trabajando esto. Bien. Nadie se animó a pedir la palabra ni en el chat. Creo que estamos... Carlos, me parece que levantó la mano. Merly, doctora. Buenas noches. Merly. Acá me aparece Merly con la mano levantada. Bien, entonces todavía no activa Merly su audio. Walter nos dice, los derechos culturales son principios que protegen a las personas que están enmarcados con respeto a los derechos humanos. Sí, tienen una línea, ¿no? Vamos en toda esta línea de protección de los derechos humanos. Eso es cierto lo que nos dice Walter. Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, Merly, conjunto de conocimientos, ideas, costumbres, usos de un pueblo, tal cual nos dice Walter y Merly, ¿no? Derechos como el trabajo, salud, vivienda, el ingreso justo, agua, requieren especial protección, pues están destinados directa o indirectamente a la vida del ser humano. Y habíamos dicho que el desarrollo del ser humano solo es posible en sociedad y en la sociedad, ¿sí? Les había puesto el ejemplo de una de mis jefaturas en algún trabajo, cómo ella había podido tener el cargo de jefa de un departamento legal. Les conté desde su educación de colegio, ¿sí? Habíamos dicho que estos derechos humanos apuntan a la realización de la persona en sociedad, ¿no? Por eso aquí este texto nos dice que el desarrollo del ser humano solo se hace posible en sociedad y en la sociedad. Bien, Walter nos dice a elegir y hacer respetar su identidad y cultura, a que se respeten nuestras tradiciones, bailes, artes de un lugar, ¿no? Qué interesante lo que nos dice Carla, bailes, tradiciones, ¿no? Ya acá nos da un ejemplo más concreto con bailes, ¿sí? Todo eso está dentro de los derechos culturales que poco a poco los vamos a desmenuzar. Para materializar esto se requieren condiciones para que el ser humano se desarrolle con dignidad, ¿no? Vamos circulando en los mismos términos, realización de la persona, estos derechos son posibles en sociedad y que vienen de los derechos humanos. Bien, entonces son condiciones básicas, necesarias para una vida en dignidad y libertad. Ya, estas condiciones básicas, habíamos dicho que en todos estos instrumentos, la división de derechos económicos y sociales era muy tenue, pero para efectos de nuestras clases habíamos dividido primero en bloques cada uno de estos derechos y ahora nos toca hablar sobre los derechos culturales. Vida cultural. Se han formulado en el pasado diversas definiciones de lo que es cultura, ¿ya? No sé si en esta clase o en otras tenemos sociólogos, antropólogos, y cada una de estas
áreas de especialización del conocimiento tienen sus ideas, así como cuando nosotros hablamos de aspecto legal, cuando hay vida o cuando se considera aborto, ¿sí? Para lo de la pastilla anticonceptiva y para los métodos anticonceptivos. Bueno, la medicina tiene una interpretación de lo que es vida y cuándo nace la vida. Y el ámbito legal lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, vida, cultura, vamos a tomarlo de acuerdo a lo que dicen los instrumentos internacionales, principalmente los que estén aquí en el material, sabiendo que hay muchas áreas de especialización y de conocimiento que tendrán más aristas de esta definición cultura, que por su mismo nombre nos da una línea muy abierta de interpretación, ¿sí? En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en el concepto de cultura, ¿ya? La cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana, todas las expresiones. Aquí está lo que nos dijo Carla, el baile, ¿no? Acá lo que nos dice Walter, identidad, ¿ya? Dignidad humana, comida, pensamientos, formas de trabajar, formas de vivir, todas las expresiones de la existencia humana. Ahora vamos a ir con unos ejemplos, ¿sí? Entonces, la expresión vida cultural hace referencia explícita al carácter de la cultura como proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Tú vives, dependiendo de cada ejemplo y cada circunstancia, hay situaciones en las que el territorio, la tierra, la forma de vivir, la forma de trabajar, marca un hito que es determinante para la expresión de la existencia humana, como en el caso que ustedes tienen de la T3, ¿no? De estas comunidades nativas, esta comunidad nativa, ¿sí? Vamos a ir dando vuelta a este punto. Entonces, viéndolo desde el ámbito constitución, todo nace desde este primer artículo, la defensa de la persona, tiene su justificación, como nos dice Walter, claro y sencillo, nos dice por el respeto de la dignidad humana, ¿no? Y eso debe ser el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bien. Después, nuestros dos artículos madre, el derecho a la vida, libertad, igualdad. En este artículo 2 nos interesa el punto 18. Tenemos derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. En este punto 8, si bien es cierto, es un tema cultural, tiene que ver mucho con el aspecto de seguridad jurídica, con el aspecto económico, porque ya desde la Constitución y en la defensa de la cultura te están diciendo de que tienes derecho a creación intelectual, ¿ya? Artística, técnica y científica, y además a la propiedad de esta creación, a la propiedad de esta innovación. Al tener propiedad, de alguna manera podemos estar viendo como un tema económico, ¿sí? Marcas, patentes. Cuando hablamos en la clase pasada de derechos económicos y vimos todos los costos de la formalidad, todos los costos que representan para el empresario ponerse a derecho, registrar su marca, crear su marca, todo esto tiene un costo. Y la ley te da, desde la circunscripción, desde la cosmovisión de cultura, te da la posibilidad de que tú guardes esta propiedad intelectual y que hayas creado una marca, ¿no? Por ejemplo, UPN, nadie puede coger el nombre Universidad Privada del Norte, porque ya hay una creación intelectual, hay una propiedad intangible sobre este nombre, ¿sí? Principalmente este punto está enfocado a lo que es propiedad intelectual, ¿sí? Se protege la creación intelectual, artística, técnica, científica, y además, ¿cómo se le protege? Dándoles propiedad, otorgándose propiedad sobre esta creación. ¿Qué más? En el punto 17 nos dice: toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada
en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, remoción, revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y referéndum. Entonces, lo que nos importa es el primer párrafo, o la primera parte de esto, ¿sí? Donde queda claro, ya a estas alturas, espero que sí, que el goce, el disfrute de todos estos derechos que venimos trabajando a lo largo de las sesiones se dan de manera individual o asociada, ¿sí? No pudimos la semana pasada, por razones de tiempo, desarrollar, hablar a gusto sobre los sindicatos, la libertad sindical, pero sí en otras clases hablamos de la libertad de asociación, ¿sí? Que tenían una esfera positiva y una esfera negativa. ¿Cómo es esto? Que tienes la posibilidad de asociarte y así también tienes la posibilidad de desafiliarte de alguna asociación en la que tú te hayas inscrito, ¿sí? Entonces tienen un concepto positivo y negativo. Aquí, desde la cosmovisión cultural, tienes la posibilidad de agruparte con personas, ¿ya? Porque estás compartiendo un pensamiento, un espacio o una expresión cultural en algún sentido. Y también tienes la posibilidad de cambiar de perspectiva, de cambiar de sentido. Eso a nivel de constitución. Walter nos dice la vida cultural en igualdad de condiciones. Exacto, ¿no? Por eso aquí les he puesto los derechos madres son estos, ¿no? Igualdad ante la ley, y ya lo habíamos conversado, la igualdad, bien, todos estos derechos están interrelacionados, sabemos que los derechos son relacionales, para la existencia de uno muchas veces se requieren otros derechos. Entonces, esta forma de goce y disfrute de los derechos, ahora culturales, también están definidos en forma individual y asociada. En el punto 19 de este artículo 2, a su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. No solamente reconoce, sino también dice protege. Vamos a ver cómo es que se protege este tipo de derechos, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos culturales? ¿Ya? ¿Cuál es el eterno problema, no solamente de Perú, sino países latinoamericanos y en sí muchos países? ¿Sí? Que a los derechos culturales se les ve como una categoría no fuerte, una categoría subdesarrollada de los derechos humanos, porque, como vemos hoy, por ejemplo, ¿no? La prioridad está hoy en el sector salud, pero antes tal vez estuvo en educación o antes estuvo en el sector trabajo, ¿sí? Los recursos son limitados. Hemos visto el problema de la formalidad e informalidad en el país. Ahora sabemos que estos recursos, de dónde vienen y cuál es el problema, ¿sí? Entonces, la asignación del presupuesto al tema cultural muchas veces es fiscalizado o a nivel político no tiene mucha legitimación para invertir en temas culturales. Por eso, a nivel internacional, ¿ya? A nivel de Naciones Unidas, a nivel de comisiones sectoriales, se le reconocen a los derechos culturales la categoría de subdesarrollados. Subdesarrollados, una categoría descuidada de los derechos humanos que requiere más impulso, que requiere más desarrollo, que requiere más protección. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de los derechos culturales, hablamos principalmente, hay muchos instrumentos internacionales, hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que hemos conversado ampliamente en clases pasadas, donde nos da un texto como el que tienen ustedes aquí. Toda persona tiene derecho a tomar parte. Vamos a ver qué significa tomar parte. Libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten. ¿Sí? Este artículo 27 te da una perspectiva integradora de la persona, porque te dice que todos tienen derecho a tomar parte, a involucrarte con esa sociedad y a gozar de incluso de los progresos científicos. Un progreso científico, profe, se puede esto inclusive materializar en el caso del derecho al agua, que es el derecho nuevo, ¿no? Este derecho al agua antes se veía muy limitado por el tema infraestructura, ¿sí? Ahora
igual existe esta valla, igual existe esta limitación, pero es menor que hace 20 o 30 años. ¿Sí? Existe otro instrumento internacional que nos va a hablar de los derechos culturales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Principalmente este articulito 15 del pacto, ¿ya? Donde nos dice que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, ¿ya? Y en instrumentos internacionales les ha llamado poderosamente la atención desarrollar lo que se va a entender por vida cultural. ¿Qué significa que todos tengamos derecho a participar en la vida cultural? ¿Sí? Bien, empezamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? En este artículo 27, cuando les dije que tomar parte, ¿no? Toda persona tiene derecho a tomar parte. ¿Qué significa ese tomar parte? El término participar y tomar parte tienen un significado similar y son utilizados indistintamente en otros instrumentos internacionales, que básicamente nos quieren decir que todos tenemos derecho a participar en la vida cultural, tenemos derecho a acceder a la vida cultural y tenemos derecho a contribuir a la vida cultural. ¿Sí? Vamos a ver cómo se entienden cada uno de estos conceptos, qué significa que yo pueda participar, que pueda acceder y que pueda contribuir con mi granito de arena. ¿Sí? Bien, el primer caso, el A, de estos tres, ¿no? Estamos ahorita definiendo qué significaba participar o tomar parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenía tres concepciones: el participar, el acceder y el contribuir. El participar, en particular, comprende el derecho a toda persona. Sabemos que cuando hablamos de persona, puede ser sola o asociada, ¿sí? Actuar libremente, a escoger su propia identidad, a identificarse o no con una o con varias comunidades, o a cambiar de idea, a participar en la vida política de la sociedad, a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección. Eso significa que tienes derecho a participar en la vida cultural. ¿Sí? Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir con otros conocimientos y expresiones culturales, así como actuar con creatividad y tomar parte en las actividades creativas. ¿Sí? Vamos siempre en una misma línea cuando hablamos de cultura, siempre vamos a utilizar eufemismos o sinónimos para hablar de la vida cultural, ¿no? Aquí es la participación, es actuar libremente y que tú puedas escoger, identificarte, ¿ya? En el punto B, el acceso. El acceso, aquí vemos en una foto, la posibilidad que tienen las personas de involucrarse en esta perspectiva cultural, en esta vida cultural. El derecho de toda persona a conocer y comprender su propia cultura y la de otros a través de la educación y la información, a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. ¿Ya? Capacitación de calidad, nos dicen los instrumentos internacionales, en los que también recae el Perú. Toda persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación, a seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales, de recursos como la tierra, agua, lenguaje o instituciones específicas. Ahora vemos que en el canal del Estado hay programas que se están emitiendo en idiomas distintos al castellano. ¿Sí? La contribución a la vida cultural. ¿A qué se refiere este aspecto de la contribución? Contribuir a la creación, que tú formes parte de esta creación cultural. ¿Ya? Como aquí vemos, ¿no? Vamos a un mercado de este tipo de artesanías y vemos de que hay muchos artesanos, muchos creadores que forman parte de nuestra cultura. Cuando vienen los turistas, inclusive nosotros que disfrutamos de este tipo de artesanías, vamos y podemos participar de esta situación. Tal vez no tengamos el talento para contribuir, pero sí podemos participar, podemos acceder a este tipo de material, a este tipo de artesanías o material creativo. ¿Sí? Observaciones del pacto, este pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí?
el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Lo que quiere este documento, con las descripciones del C, el B y el A que les he dado, lo que quiere es que los estados sepan cuáles son las características de los derechos culturales y cómo tenemos que cuidarlos a nivel Estado. Ahora vamos a aterrizar eso cuando hablemos del caso que nos da la T3, donde se le exige al Estado cuidar de estos derechos culturales. ¿Cómo los va a cuidar? ¿Sí? Este documento pretende aterrizar el significado de ese artículo, dota a los gobiernos y administraciones de indicaciones sobre qué contempla este derecho. ¿Sí? Esta herramienta, pese a no ser jurídicamente vinculante, ha tenido en otros casos, como el derecho humano al agua, un peso significativo en la clarificación internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te da una idea de cuáles son las líneas de entendimiento de lo que vamos a entender por vida cultural, acceso, participación y creación. Por lo tanto, cuando hemos hablado de vida cultural, del derecho cultural, de participar, nos va a quedar un punto de definición muy claro, que es este. La cultura conlleva un elemento vital. Vital. Tal vez no para Alejandro Meoño en la compra de alguna artesanía, pero sí para algunas poblaciones que viven de su cultura, en zonas alejadas, comunidades nativas, comunidades campesinas, comunidades o poblaciones que viven de la tierra, viven de los animales, viven del clima. Ya, en estos puntos, hacia esos puntos, los instrumentos internacionales han ido diciendo de que efectivamente la vida cultural, la posibilidad de participar, tiene una concepción de elemento vital, casi inherente e indispensable al ser humano, ¿ya? Y como tal es un elemento dinámico, evolutivo, histórico, que tiene un presente y un futuro. Presente porque hoy estamos en este ejemplo de su T3, en el uso y disfrute, usufructo de las tierras. Y futuro porque depende de la utilización de estas tierras, la posibilidad como elemento vital, ¿ya? De que estas comunidades puedan autosostenerse, ¿ya? Entonces, se definió a la cultura como un proceso vital en esta línea de pensamiento que les estoy diciendo, salvando otras definiciones de otras ramas de conocimiento, antropológicas, sociológicas, entre otras, ¿sí? Entonces, en estos instrumentos internacionales, lo que se destaca es ese elemento vital, ¿ya? Ese proceso vital de cultura, en esa línea de pensamiento. Sabiendo además de que, como estamos hablando de derechos humanos, una expresión de estos derechos humanos son los derechos culturales, entonces serán universales, serán indivisibles, interdependientes. Bien, el derecho a toda persona a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente relacionado con otros derechos. Sabemos a estas alturas que los derechos culturales, económicos, sociales, derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, son derechos relacionales, porque para la existencia de un derecho se requiere otro. Un ejemplo fácil lo habíamos dado cuando conversamos de derechos políticos, ¿sí? Para yo ejercer y gozar de mis derechos políticos necesito primero tener libertad. Segundo, libertad de tránsito. ¿Sí? Tercero, libertad de reunión. Cuarto, libertad de opinión. Quinto, libertad de expresión. Sexto, tengo la posibilidad o debo tener el derecho de asociarme y también decidir cuándo ya no me quiero asociar. Entonces vemos que para hacer uso y de un derecho, usualmente necesito muchos otros. ¿Sí? Entonces, estos derechos culturales también hacen lo propio, y el derecho a toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, de estos derechos de propiedad intelectual, de lo que les conversé de manera muy escueta, muy breve. No sé si en esta clase o en otras, alguien me comentó en el chat que la posibilidad de que tú puedas guardar, por ejemplo, en el registro de copy, una patente, una creación, un modelo de invención,
Recuerden que yo no puedo patentar, yo no puedo guardar, no puedo registrar una idea. ¿Sí? Por ahí me pusieron, una persona me puso una idea. Recuerden que las ideas no se pueden patentar, registrar ni guardar. Porque si fuera así, la idea de curar el cáncer, la idea de tener una vacuna contra el coronavirus, podría estar registrada a favor de Alejandro Meón. ¿Sí? No sé si fue en esta clase o en otra, pero por ahí vi en el chat esa escritura, así que me pareció oportuna aclararla. Bien, por medio de la cual los individuos y comunidades transmiten valores, religión, a través de la cultura, vamos a verlo también en otra lámina, y se transmiten a través de individuos, a través de comunidades, muchas cosas, valores, religión, costumbres, lenguas, referencias culturales. Todo esto contribuye a la creación, a propiciar ambientes de comprensión mutua y respeto de valores culturales, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra independencia y todo este proceso republicano que tuvimos, habíamos dado una idea suelta de que, si bien es cierto, somos un país multicultural, pluricultural y todas las definiciones que encuentren en la Constitución y en doctrina, sabemos que hay una diferencia en cuanto, por decir un ejemplo, en cuanto a costumbres de los que los que viven en la costa, en la sierra y en la selva. Incluso de los que viven en la costa, los que son del sur y los que son del norte. ¿Ya? Esto a muchos niveles. Para hablar de un ejemplo que no sería tan crudo y no sería tan polémico, comidas. ¿Sí? Nuestras comidas van a ser distintas en la costa, sierra y selva, en el norte y en el sur del Perú. Entonces, estas comunidades, estos individuos transmiten muchos elementos que van a formar parte de la concepción de una cultura, la concepción de una comunidad, valores, religión, costumbres, lenguas y otras expresiones culturales. El seco de Chabelo del norte. Yo, ahora que me hablas de seco, he podido probar el mejor seco de cabrito que he comido en mi vida ha sido en el norte, ha sido en Chiclayo. La verdad, delicioso, se podía deshacer con el tenedor. Hasta ahora no he podido comer un plato semejante al que comí. Muy buen aporte de Merly. Sí, comidas, ¿no? Acá yo les he puesto unos ejemplos de Ayacucho. Comidas, Ayacucho también, un plato que me llamó la atención, no lo había probado, lo probé y resultó que fue delicioso. Acá nos dice Ofelia, no hay comida como la de la selva. Sí, Tacacho con cecina y Rafael secunda a Ofelia. Aquí nomás en los ejemplos vemos selva y vemos norte, vemos oriente y vemos norte, para que vean nuestra diversidad y nuestras formas distintas de pensar y ver la cultura. ¿Sí? Entonces, ya nos quedó claro que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Eso quiere decir tomar parte. ¿Sí? Cuando hablamos de derechos culturales, los instrumentos internacionales que también recaen sobre el país nos dicen que tener estofado de ronzoco. Rafael nos dice ronzoco. No he comido el estofado de ronzoco, doctor. Algún día lo probaré. Algún día lo probaré. Estofado de ronzoco. Ronzoco. Interesante propuesta. A ver quién nos levantó la mano. Henry. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal, doc? Buenas noches. Bueno, aquí nuevamente escuchándolo y bueno, más que todo impulsado por el deseo de aclarar algunas cosas, ¿no? Respecto al trabajo que ha dejado la T3, me parece es importantísimo que de repente aclarar un poquito. Bueno, yo sí tengo claro lo que es la cultura como definición, pero observando el trabajo y lo que está pidiendo, usted nos pone como ejemplo, nos pone como ejemplo el caso de un grupo indígena, ¿no es cierto? Una comunidad indígena desplazada, ¿no?, de su espacio geográfico, más que todo por el propio Estado. Y lo que yo veo a partir del ejemplo, y bueno, usted nos deja entrever lo que tenemos que hacer, yo considero, o le pregunto en todo caso, si tenemos que enfocar el ensayo, enfocándonos en el aspecto cultural de los grupos minoritarios, ¿no?, en este caso de Latinoamérica,
hablamos de, bueno, Latinoamérica tiene 3 unidades geográficas unidas, pero distintas de por sí, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las unidades, de la diversidad cultural en América del Sur, en definitiva, pues hablamos de grupos minoritarios, de etnias, culturales, ¿no? Pero también existe una gran unidad cultural, que es la mestiza. Esta gran unidad cultural no demanda gran amenaza. Yo le pregunto, profesor, si nosotros enfocamos el trabajo respecto a la amenaza que se da sobre estos pueblos culturales minoritarios, o tenemos que enfocar el tema sobre la gran cultura, ¿no? En este caso mestiza, occidental, que es la que domina en estos momentos casi la mitad del mundo, porque yo lo veo, el ejemplo que usted ha mostrado, en definitiva está enfocando a un grupo minoritario, cultural, que tiene sus propios aspectos culturales, ¿no? Su propia lengua, sus idiomas, sus costumbres, y de repente están amenazadas, ¿no? No solamente por el avance de la economía de la naturaleza, como se ha enfocado en el ejemplo, sino también por la gran cultura mestiza y la discriminación y todas esas cosas que se dan, ¿no? Contra estas culturas minoritarias, y por esas razones que se dan las normativas que protegen, más que todo, ¿no? A estos grupos minoritarios. O sea, mi pregunta es, ¿vamos a enfocar el ensayo como defensa del aspecto cultural de estos grupos minoritarios que están en riesgo de desaparecer por el avance, ¿no? De la globalización también, porque la globalización también tiene un aspecto importante que es la deshistorialización, ¿no? Y que amenaza prácticamente la existencia de estos pequeños grupos culturales que tienen sus propios aspectos culturales diferentes, distintos, y que, como hemos visto, enriquecen, usted lo acaba de explicar, enriquecen, ¿no? La cultura mestiza. Nosotros estamos hablando en estos momentos, cuando usted habla del seco de Chabelo, ¿no? Del arroz con pollo, también la selva, hablamos de aspectos culturales mestizos, realmente. No estamos hablando de aspectos culturales de grupos minoritarios, ¿no? Indígenas, que son los que realmente, creo yo, enfoca en la normativa, ¿no? De defender y proteger ante el avance, pues, ¿no? De la occidentalización. Esa es mi pregunta, profesor. Estamos un poquito confundidos respecto a eso. Gracias. Gracias, Henry. Gracias, Doc, por ser tan claro y por darnos un alcance todavía mayor de lo que estamos conversando. Gracias, Doc, por todo el conocimiento que nos has transmitido. El ensayo es libre. Habíamos quedado al inicio de la clase que para de repente avanzar con conceptos previos, para llegar a esta comunidad indígena, comunidad nativa, campesina, todos estos detalles, les quería dar primero el panorama, el bosque general. Y poco a poco, como es mi estilo, al menos no sé, ustedes me dirán, yo primero quiero explicarle algunos conceptos generales para llegar al caso en concreto. Así como hicimos la clase pasada, les di alguna explicación previa y después llegamos al caso en concreto. Respondiendo a tu pregunta, la perspectiva que ustedes ponen, porque la pregunta que me den un criterio a favor o en contra, ¿ya? Viendo el caso en concreto, esta sentencia de más de 100 páginas. Si quisieras de repente darle el enfoque de la globalización y que esto repercute negativamente en ver las necesidades de estas minorías, de esta población indígena, no habría problema, estaría muy bien y de hecho sería un punto muy interesante de leer y revisar. Si es que tú quieres ir por esa línea, perfecto, ¿no? Es libre. De hecho, la pregunta es abierta. Les dice, doctores, ustedes leyendo este caso, ahí les dan la ruta, el enlace de la sentencia, ¿estarían a favor o en contra de lo que están viendo acá? Esa es la pregunta, es amplia, ¿no? Ustedes tienen margen para actuar. Pero como les había dicho, quiero todavía hablar de unos temas introductorios, iniciales, para llegar al caso. Yo aquí les he puesto en varias el caso, no resumido, pero sí les he puesto ideas principales de esta sentencia para que ustedes tengan en cuenta estos detalles. ¿Qué te parece, Henry, si avanzamos tal vez unas láminas más y faltando ya unos 20 y tantos minutos, empezamos a hablar de la T3? ¿Sí, Doc? Bien, sí, profe. Gracias, doctor. Muy buen aporte. Bien,
Entonces, estos derechos culturales, ¿no? Estos derechos culturales se protegen, están bien para las personas, ¿no? Nosotros que vamos al oriente, al norte, al sur, comemos unos platos muy ricos, pero la defensa de la cultura no siempre tiene problemas en los lugares donde nosotros estamos, en urbanizaciones, en la urbe, en las ciudades principales. El problema lo tienen estas comunidades, estos grupos de personas, estas expresiones que no están en la generalidad. Los problemas usualmente de protección están en las orillas de la generalidad, como por ejemplo estas minorías, pueblos indígenas, ¿verdad? Entre otros ejemplos. El derecho a participar en la vida cultural puede calificarse de libertad. ¿Ya? Para realizarlo es necesario que el Estado parte se abstenga de hacer algo, no injerencia en el ejercicio de prácticas culturales y en el acceso a bienes culturales. ¿Ya? Es decir, el Estado, nos dice acá Ofelia, las comunidades indígenas. Exacto, Ofelia. ¿No? El Estado no perjudique, no tenga una injerencia negativa en las prácticas culturales. Ese es uno de los deberes del Estado. El Estado no tenga una injerencia negativa que impida prácticas culturales. ¿Prácticas culturales de quiénes? Especialmente de estas minorías, como en el caso que ustedes tienen en su T3, que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Que se tomen medidas positivas, es decir, a nivel de instrumentos internacionales, lo hemos visto en clases pasadas, no solamente la ley le pide a los estados, oye, ya firmaste el tratado y ahora está en tu constitución, muy bien. La ley pide medidas efectivas. Los instrumentos internacionales le piden a los estados de que hayan medidas, leyes efectivas, instituciones que velen por el cumplimiento y que efectivamente esos derechos se protejan en la realidad. No tuvimos mucho tiempo la clase pasada, pero sí de alguna manera desarrollamos el caso de licencia por maternidad. Habíamos hablado de un tratado internacional, de la Constitución y de una normativa. Incluso habíamos hecho un contraste de lo que cumple Perú y lo que tienen otros países. Lo mismo es a nivel de derechos culturales, ¿sí? Se piden mecanismos para que se puedan efectivamente proteger estos derechos culturales, ¿sí? Entonces, la expresión vida cultural, derechos culturales, ya habíamos dado el concepto de concepto vital de la cultura, ¿no? Un proceso vital, histórico, dinámico, evolutivo, que tiene un presente, un pasado, ¿no? Y un futuro. El concepto no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas, ¿ya? Sino es un proceso interactivo, así como los derechos relacionales, cuando estamos hablando de derechos humanos, lo mismo en la vida cultural. Son expresiones interactivas, unidas, enlazadas unas con otras. ¿Ya? Tal es así que esa es la existencia de los grupos, de las comunidades, que mantienen particularidades en cada una de estas comunidades, ¿ya? Que dan expresión a esta cultura, ¿sí? Aquí tenemos regiones distintas del país, comidas distintas del país, que nos habían dado en el chat, ¿sí? Comidas distintas, costa, sierra, selva, ¿no? Todos estos detalles interactúan en conjunto. ¿Qué podemos entender como cultura? Sabiendo que la lista es muy amplia, es muy grande. Aquí he puesto algunos de los ejemplos que nos recogió Ofelia, Lani, Rafael, Walter, Carla, ¿no? Formas de vida, lenguaje que nos aclaró bastante bien Henry, literatura, escrita y oral, ¿ya? Música, canciones, comunicación no verbal, sistemas de religión, deportes, ritos y ceremonia, metodología de producción, ¿ya? Tecnología, el entorno natural y el producto por el ser humano, comida, vestido y vivienda, así como las artes, costumbres, tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad. Es decir, todo esto, comida, música, forma de vivir, forma de crear, forma de producir, deportes, ritos, religión, todo esto forma el espacio vital del ser humano. Todo esto, todas las expresiones del ser humano vendrían a formar parte de lo que es cultura, en un sentido muy amplio, muy laxo para efectos de nuestra clase, que lo que hace es aproximarnos a los conceptos que el sílabo nos da, ¿verdad? Bien, Rafael ya nos pone temas más técnicos, ¿no? Apus, las autoridades.
Bien, ¿sí? Entonces, la cultura refleja y configura los valores de bienestar, vida económica, social, política de los individuos, grupos y comunidades. Acá tenemos expresiones culturales, los famosos retablos, y acá tenemos la puca picante. Este plato yo no lo había tenido en mi mapa hasta que lo probé y la verdad muy recomendado. La montaña siete colores, cuando pudo haber un proyecto minero cerca de esta región y la sociedad en conjunto, no solamente la población local, sino la sociedad en conjunto protestó y se dio marcha atrás en este asunto, ¿sí? Entonces, son estos valores de bienestar, vida económica, social y política que nos mantienen unidos, por más de que sean expresiones de una localidad, ¿ya? Perú es un país pluricultural, exacto, Ofelia, ¿no? Y aquí vamos a, de manera muy breve, muy escueta, ver cuáles son estas poblaciones vulnerables, estas poblaciones que requieren una protección especial, tomando la introducción, la buena introducción que nos hizo su compañero, ¿sí? Porque la generalidad en muchos casos no tiene tanto peligro de vulneración de los derechos, sí lo tienen estas poblaciones que requieren protección especial. Mujeres, ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades. Niños, ¿sí? Aquí ustedes tienen información. Personas mayores, ¿ya? ¿Por qué personas mayores, no? En cuanto a la cultura, porque lo que se subraya, lo que importa es que estas personas mayores, debido a su capacidad creativa, artística, intelectual, se encargan de transmitir información, conocimientos, tradiciones de los valores culturales, ahora que estamos en el enfoque cultural. Imagínense una persona mayor, toda la información cultural que tiene, ¿sí? A nivel de comida, tradiciones, expresiones, ¿sí? Por dar algunos de los ejemplos. Entonces, a nivel cultural, las personas mayores también requieren una protección especial, ¿ya? Personas con discapacidad, por su posibilidad creadora, artística, intelectual, minorías en general, ¿sí? Uno de los deberes de los estados es proteger a esas minorías en general, reconocer, respetar, proteger esa cultura, ¿ya? Que es un componente esencial de su propia identidad. ¿Qué nos dice José Luis? Profe, las personas mayores tienen en cuenta toda la cultura de una comunidad, exacta, ¿no? Todo a nivel integral, y ahí habíamos dado unos ejemplos. Inclusive los migrantes también están dentro de este saco de protección especial. Pueblos indígenas, como nos había dado la idea su compañero, los estados partes deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores de la vida cultural, que pueden ser de carácter sólidamente comunitario o solo pueden ser expresados y ejercidos como comunidad por los pueblos indígenas. ¿Qué nos dice esto? Los pueblos indígenas no interesa si hay un número muy cuantioso de esta comunidad, ¿ya? No interesa si hay un carácter, aquí como dice la norma, como dice el instrumento internacional, carácter sólidamente comunitario. No interesa si tú, Estado, ves a esto como una masa o como una comunidad pequeña. Igual debes darle una protección por el hecho de ser pueblo indígena que requiere una protección especial. ¿Sí? En la Constitución, cuando ustedes vean la protección que se le dan a estos tipos, hay una distinción, ¿sí? Entre comunidades nativas, comunidades campesinas. La comunidad nativa tiene que ver con la comunidad indígena, y la comunidad campesina tiene que ver con principalmente las regiones andinas, ¿sí? Palabras más, palabras menos, pero va en esa línea la distinción, ¿sí? A propósito de lo que nos pregunta Eric. Aquí yo les he puesto un material adicional sobre los pueblos indígenas porque es lo que ustedes van a ver en su evaluación, ¿sí? Es lo que ustedes van a tratar en su evaluación. Entonces, ¿qué nos interesa? A ver, 30 minutos, estamos en la diapositiva 44. Bien, entonces vamos a saltar algunas láminas. Pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se respete su derecho a mantener, controlar,
proteger, desarrollar su patrimonio cultural, todos sus conocimientos, tradiciones, expresiones culturales, tecnologías y culturas, ¿ya? Comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, medicinas, conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora, tradiciones orales, literatura, diseños, deportes, juegos tradicionales, artes visuales e interpretativas. Aquí en este texto se nos dan una serie de consideraciones que son expresiones de cultura en los casos de pueblos indígenas. Podrían darse en otras expresiones de cultura, pero aquí más, ¿ya? Recuerden esa definición de espacio vital, la que habíamos conversado. Bueno, aquí es igual, ¿no? Espacio vital, vital porque para la existencia y coexistencia de estos pueblos indígenas se necesitan de todos estos puntos, ya que principalmente este tipo de pueblos, este tipo de comunidades, tiene una relación muy estrecha con la tierra, con la propiedad, con su forma de producción y vivir, ¿sí? Los Estados partes deben respetar también el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, ¿sí? Bien, personas que viven en la pobreza, también hay una protección especial para que este tipo de grupos accedan a la cultura, ¿sí? Bien, acá hay otras ideas para llegar a... Y en este concepto también es interesante. En algunas circunstancias puede ser necesario imponer limitaciones al derecho de toda persona a participar en la vida cultural, especialmente en el caso de prácticas negativas, incluso las atribuidas a la costumbre, tradición, que atentan contra otros derechos humanos. Como todos los derechos madres, los derechos hacen que tengamos nuevos derechos, por decirle de alguna manera, son derecho, vida y libertad. Sobre estos derechos nacen los demás, o se pueden desarrollar los demás. Y habíamos dicho que derecho a vida y derecho a libertad tampoco son absolutos, ¿sí? Con mayor razón, los derechos culturales tampoco serán absolutos. Aquí vemos nuestra procesión del Señor de los Milagros, tiene limitaciones, como ahora nos queda muy, muy claro el hecho de la limitación. Estamos en un escenario de pandemia, de protección, de búsqueda del bienestar general. En esa línea de ideas, esta posibilidad de asociación de las personas para compartir una expresión cultural, en este caso de religión, sí puede ser restringida, ¿sí? Por bienestar cultural. En consecuencia, estas limitaciones deben ser proporcionadas, lo que significa que se debe adoptar las medidas menos restrictivas, ¿sí? Habíamos hablado de esta medida menos restrictiva cuando vimos el caso de Calle de las Pisas, la ponderación que se hace en la limitación de los derechos. Bueno, aquí hay una lógica similar, ¿no? Se deben aplicar medidas restrictivas. Aquí vemos unos casos en realidad muy, muy particulares de asistencia o caso de religión, ¿verdad? A misa. Las culturas no tienen fronteras fijas. Esta es una foto ahora reciente a propósito del COVID. En la India habíamos hablado en la clase pasada de derechos económicos y cómo es que estos países tienen una informalidad, tasas de informalidad y tasas de pobreza muy altas, ¿sí? Y lo que había pasado aquí es que con las condiciones muy, muy precarias laborales que tenían estos trabajadores en las ciudades, cuando vino el COVID, ¿qué hicieron? Todos se fueron en masa a sus pueblos natales para afrontar, a sus pueblos rurales en sí, ¿no? Para afrontar el clima de pandemia, ¿sí? Y hubo una migración masiva de la ciudad al pueblo rural. Por lo tanto, las empresas se quedaron sin mano de obra barata. Hubo acá un problema también económico a propósito del COVID, ¿sí? Bien. Entonces, todo lo que estamos hablando se circunscribe o se resume en estas obligaciones que tiene el Estado de respetar, proteger y de cumplir, ¿ya? Todos estos derechos culturales. Bien, ahora estamos para hablar de su T3. Una de las expresiones que se tiene para cuidar todos estos derechos culturales, aquí van a ustedes ver varios ejemplos de cómo se pueden cuidar estos derechos culturales, pero
Les voy a decir algunos de los que están en sus láminas, ¿sí? Por ejemplo, se tiene que cuidar esta posibilidad de asociación de estas minorías culturales, ¿sí? Se tiene que, en algunos casos, dependiendo de la situación, dar ayuda financiera para la protección, dar ayuda financiera, dar ayuda técnica, ¿ah? Científica, ¿ya? A algunas asociaciones, sindicatos, para la conservación de sus prácticas culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de comunidades, al menos las que requieren protección especial, viven de la tierra y en algunos casos necesitan fondos, necesitan recursos para poder proteger la tierra, para poder hacer productiva la tierra, ¿sí? Otro punto importante es establecer programas adecuados para apoyar a estas minorías que van de la mano con los recursos financieros, ¿sí? Eh, Realizar campañas públicas a través de los medios de difusión, ¿sí? Educacionales, bien, esto sí lo hemos visto en alguna oportunidad, ¿ya? Otras expresiones de derechos culturales intervienen en la identidad cultural, ¿sí? Costa, sierra, selva, la búsqueda de la diferenciación individual y al mismo tiempo la pertenencia a una colectividad en la que se sea aceptado. Cuando hablamos en una clase sobre estos derechos fundamentales, les puse un video de una señorita que quería cuidar, profesar su religión, pero cayó en una sociedad donde su religión no era muy bien vista, ¿sí? A eso se refiere con la diferenciación individual. Bien, yo tengo un credo, una religión, una forma de pensar, unas costumbres, pero además también quiero ser aceptado en una sociedad todavía mayor, en una colectividad todavía mayor, ¿sí? Esas dos situaciones son las que se deben proteger a nivel de instrumentos internacionales, ¿sí? En ese ejemplo de las señoritas que defendían su religión, se ve más claro. La comparación y diferenciación entre grupos para reafirmar la identidad de la colectividad que va en esa misma línea, ¿sí? Entonces, estos pueblos indígenas de la Amazonía peruana son minorías étnicas en el Perú, que se han visto desprotegidas y cuyos derechos han sido vulnerados y aún siguen siendo vulnerados, ¿no? Sufriendo el impacto de la colonización, de la construcción de carreteras, de los grandes y pequeños extractores de recursos naturales, etcétera. Es esta globalización que su compañero muy bien nos definió y nos explicó. Una de las mayores evidencias del maltrato de los pueblos indígenas es la forma como el gobierno se maneja. Y lo hemos visto en el caso de la T3, cómo el gobierno algunas veces actúa y con eso deja ver, evidencia el maltrato que tiene contra este tipo de pueblos. Bien, aquí entonces ustedes tienen ya el material que han podido observar en la presentación anterior y yo quiero llegar a la T3. Aquí ustedes tienen los casos de que a todos, al menos a mí, sí me causó mucha sorpresa, mucho encono el ver este tipo de situaciones que ustedes ven acá, ¿no? Que hayan pintado Milka y Edgar, corazoncitos, ¿no? Machu Picchu, nuestras líneas de Nazca, en fin. Vamos a la T3 para que nos alcance el tiempo y podamos conversar. Voy a abrir la T3. Formato en blanco, constitucional. Vamos a proyectarles la T3. Constitucional T3. Uy, no. A ver, entonces, ¿qué hago? Tengo que convertirlo primero a PDF. Entonces lo grabo en PDF. Si no, no entra. Bien.
¿Cómo vamos hasta aquí, doctores? Hasta que carga la T3. Bien, doctor, gracias, José Luis, lo máximo. Está cargando aquí la T3, compartir archivos. Bien, cargó. ¿Será la T3? ¿Será? Sí, esta es. Bien, bien, profesor. Qué bueno que esté todo bien. Bien, ahora pasamos a su evaluación, su T3. Recuerden, son las mismas pautas de agrupación que nos ha dado la universidad, ya que ustedes ya saben, en los lineamientos grupales son las mismas reglas. La universidad no sé si ha pasado en esta sección o en otra, ¿ya? Y la universidad es la que nos pone a nosotros las reglas, a los profesores, y esas reglas hay que aplicarlas. Como ha pasado que alumnos se han juntado de distintas secciones, la universidad nos ha dado una sanción, ¿ya? Una foto, así como esas fotos que yo les pongo en los anuncios, igualito. Para las personas que, por ejemplo, se hayan agrupado con distintas secciones, ¿ya? La universidad nos ha dicho que la sanción va a ser 0, no una nota baja ni un descuento de puntos, sino para esos alumnos la nota será 0. Miren que no es el profesor, es la universidad, ¿ya? Bajo el entendido de que los lineamientos los hemos conversado en clase, los hemos anunciado y están a su disposición. Así que no sé si ha habido aquí un caso o en otra sección, pero tengan en cuenta eso. ¿Sí, doctores? Revisen bien los lineamientos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiere la evaluación? La evaluación es amplia y les da a ustedes un margen muy amplio de actuación. ¿Qué les pide? Elabora un informe relativo a los derechos culturales, desarrollando una posición a favor o en contra de la comunidad indígena que está aquí. ¿Ya? Solo elegir un criterio, es decir, una postura a favor o en contra, no las dos a la vez. ¿Ya? Ustedes deberán decidir si están a favor o en contra de lo que ha pasado con la comunidad indígena. ¿Sí? Tienen bastante margen para desarrollar el caso. ¿Y qué es lo que ven aquí ustedes en la evaluación? Es una especie de resumen, una especie de explicación en líneas generales del caso, porque no va a estar aquí el caso completo de la sentencia, porque la sentencia tiene más de 100 páginas, ¿sí? Sin embargo, la evaluación aquí en esta parte les pone la ruta. Si ustedes quisieran más información de la sentencia, aquí está. El HTTP, aquí está. Esto lo copian, lo pegan en el URL y les va a salir la sentencia, ¿sí? Antes de llegar ya al caso en concreto, temas formales, ya, máximo 5 páginas. Y eso ya incluye todo. Incluye carátula, portada, bibliografía, fuentes consultadas. Máximo 5 páginas, no más. ¿Sí? Eso quiere decir que una la utilizarán como portada y una página como fuentes consultadas, y lo mismo que la clase pasada o la evaluación pasada, 3 de contenido o podrían ser 2, no hay problema. Y Ofelia me hace recordar, gracias doctora, y el número de su grupo, ¿sí? Si tuvieran igual algún inconveniente, como hicimos en la T pasada, me lo informan a través de esta comunicación que se les abre cuando ustedes ponen su evaluación. Sí, doctores, ahora solamente son 5 caras, aquí ya está escrito, y eso incluye su carátula, sus fuentes consultadas y todo. Si por A o B, profe, yo puse 5 páginas y cuando le mandé el trabajo, páginas se corrieron y ahora son 6 páginas, yo ahí aplicaré criterios. Si efectivamente se ha corrido, no van a ser 7 páginas, ¿no? Van a ser 5 y media, ¿verdad? En ese caso, yo sabré que es una falla del sistema. Pero si notoriamente son 6 páginas, allí estaríamos excediendo, ¿sí? Así que, por favor,
No, PDF, gracias por el aporte, José Luis, lo máximo. Lo que se nos pide es el Word. ¿Ya? La universidad pide Word porque cada una de sus evaluaciones pasa por un software de copia, de plagio. ¿Ya? Porque el plagio, sí, el Safe Assign, ¿no? para evitar problemas de este tipo que no ha pasado al menos, o las similitudes a mi criterio no han sido tales que merezcan un 0, una sanción en el curso, bien, ¿no? O sea, traten de tener en cuenta ese detallito. Sí, así que en Word, doctores. Word, 5 caras. ¿Ya? Lo mismo de la vez pasada. Ahora sí, hablamos de la evaluación, porque acá hay 4 páginas, rúbrica, bien. ¿Qué dice la evaluación? Exposición del caso, ¿no? La comunidad indígena, Aguas es un INMI, es un pueblo indígena de Nicaragua, está conformada por más de 600 personas. En mayo del 92, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la comunidad, me perdí, ¿dónde está? La comunidad Aguas Tigni celebró un contrato con la empresa Madensa con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociéndose así ciertos derechos de participación sobre el territorio ocupado por la comunidad, en virtud de su posesión histórica. 2 años después, la comunidad Madensa y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, Marena, celebraron un convenio mediante el cual el ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la comunidad. En marzo del 96, el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62.000 hectáreas aproximadamente a la empresa X, ¿no? Solcarsa, sin que la comunidad hubiese sido consultada al respecto. La comunidad solicitó en diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, ninguna de las 2 peticiones fueron atendidas. Asimismo, presentaron 2 recursos de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos. Ante este caso, la Corte Interamericana sostiene que un tema fundamental en la definición de los pueblos indígenas es la relación de estos con la tierra. ¿Ya? Y sobre esto vienen los párrafos siguientes. La mayoría, este es un texto importante, la mayoría de los pueblos indígenas en América Latina son pueblos cuya esencia se deriva de su relación con la tierra, ya sea como agricultores, cazadores, recolectores, pescadores. El vínculo con la tierra es esencial para su autoidentificación. La salud física, mental, social del pueblo indígena están vinculadas con el concepto tierra. Tradicionalmente, las comunidades y los pueblos indígenas de los distintos países de América Latina han tenido un concepto comunal de la tierra y sus recursos. Este es un punto importante que a ustedes les va a poder, les va a permitir dar una opinión a favor o en contra, en atención a lo que ha resuelto la Corte Interamericana. Aquí les voy a proyectar otra vez el PPT, está cargando, porque ese material estará hacia la diapositiva 70, está cargando hasta la 65. Bien, aquí está el caso, cargo. Bien. Merlin nos pregunta, 5 incluyendo todo hasta la curátula. Sí, 5 máximo, eso ya incluye todo, todos los pasivos, toda la merma está incluido en esas 5 páginas. ¿Sí, doctora? Bien, y aquí. Este es el caso. ¿Qué pasa en el caso? El caso es sencillo. El Estado dio en concesión a una empresa la posibilidad de construir carreteras y la posibilidad de un aprovechamiento forestal de una determinada cantidad de hectáreas. Lo que pasaba, en esa cantidad de hectáreas vivía esta comunidad Aguas, ¿verdad? Y lo que dijo la comunidad es, oye, estas tierras son mis tierras, están afectando mi derecho a la cultura, entre otros derechos, ¿ya? ¿Qué hay a favor del Estado y qué hay en contra de la comunidad o viceversa? Vamos a verlo aquí, ¿no? Sobre las fechas que uno de sus compañeros preguntó, esto yo lo he recogido íntegramente de la sentencia.
¿sí? He leído todas las páginas para ponerles este extracto. Así que todas las fechas, toda la documentación, la información, está en su sentencia. ¿Sí? Está en su sentencia o también aquí en el material que yo les voy a facilitar. El 4 de junio del 98, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión, sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua, ¿ya? Que se originó en una denuncia. Esta denuncia 11577 recibida en el 95, ¿ya? En el 95, ¿ya? Reciben una denuncia y recién la trasladan. ¿Por qué no pinta? A ver qué ha pasado. Bien, recién la trasladan en el 95. Sí, que nos dice, es decir, que de todos modos tenemos que basar nuestro ensayo en el caso de la comunidad Aguas Tigni. Sí, Henry, sí, doctor, eso es lo que nos ha pedido la prueba. De todas maneras, en eso, doctor. Igual estaban en la pregunta, ¿no? En atención a ese caso, una postura a favor o en contra. Bien, ¿qué nos pide la prueba? ¿De qué trata? La comisión presentó este caso con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó algunos artículos de los que hemos conversado, en razón de que Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de esta comunidad Aguas, ni ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como por haber otorgado una concesión en las tierras de la comunidad sin su consentimiento y no haber garantizado un recurso efectivo para responder a las reclamaciones de esta comunidad. Habíamos hablado del carácter vital que tiene la cultura para ciertas comunidades, ¿sí? Este carácter indispensable en cuanto a sus tradiciones y formas de vida. Y aquí esto se encuentra muy claro, ¿no? En una comunidad nativa donde ellos para vivir dependen de la tierra. Cazan, pescan, cosechan, todo está del clima y de la tierra. Y si es que a una empresa tercera se le da una posibilidad para que vaya y ocupe territorio de esta comunidad y encima haga una explotación forestal, es decir, los deje sin árboles, diciéndolo de alguna manera, los animales no van a ir, su producción va a caer, ¿verdad? Entonces, sí se afecta el modo de vivir, el modo vital, la perspectiva y cosmovisión vital del derecho cultural en este caso, ¿sí? Sobre esa idea giran todas estas láminas que van a ver a continuación. Miren, estamos en 81 y hacia la 146 es porque es una sentencia muy, muy amplia, que la he leído para ponerles aquí la información más importante. Igual ustedes podrán ver la sentencia y leerla de manera completa, ¿sí? ¿Qué quiere la comisión? Principalmente, entre otras cosas, la comisión quiere estas cosas, ¿ya? Que haya un procedimiento jurídico que pueda permitir la demarcación territorial, ¿ya? Demarcación territorial de esta comunidad, ¿ya? Que efectivamente se les otorgue a manera de propiedad la demarcación, la delimitación de la propiedad, ¿ya? Para que esto no sea concesión a una empresa, ¿sí? Y además, lo que quiere la comisión es que el Estado de Nicaragua se abstenga de dar en concesión esa zona que está en litigio, o esa zona que esta comunidad no quiere que se dé en concesión. Sí, básicamente esas dos cosas. Y aquí se dan una serie de detalles escrupulosos en la sentencia, donde empiezan por la competencia, ¿no? Sí, la Corte es competente para conocer el caso de Nicaragua, ¿sí? Y de la comunidad. El procedimiento ante la comisión, aquí hay una narración de cómo es que nace la denuncia y cómo es que la comisión en el 98 hace suya, ¿ya? La demanda. Nace todo. El 6 de octubre de 1995, la Comisión Interamericana recibió en su secretaría una denuncia presentada por el señor Jaime, ¿ya? El síndico de la comunidad, y en representación de esta. En dicha denuncia también se solicitó la adopción de medidas cautelares en virtud de que supuestamente el Estado se disponía a otorgar concesión de una empresa, ¿no? Recién en el 95 la comisión recibe la denuncia
pero en el 98 la hace suya, porque antes de que la comisión haga suya la denuncia, haga suyo el problema, primero pidió explicaciones a ambas partes, se documentó, investigó, al ver que la vía previa de solución entre las partes no funcionó, por eso accionó la vía de la Corte. ¿Sí? Aquí ustedes van a ver esto, ¿no? Los antecedentes, estamos en el 96, recuerden que en el 98 ya la comisión hace suya el problema legal. ¿Qué se pide? ¿Qué pide la comunidad? Que no se otorgue más concesiones en la zona y que se les delimite, que se inicie este proceso de demarcación. Porque al delimitar la zona, ellos, además de adquirir propiedad, ya van a saber cuáles son sus linderos, cuál es el terreno donde ellos se van a poder desenvolver y, obviamente, el territorio donde el Estado no podrá dar concesiones. Y sobre esa idea gira todo el caso. Información adicional. Dentro de estos recursos, estos problemas judiciales, todas estas acciones judiciales que hizo la comunidad a nivel de derecho interno, o sea, en Nicaragua, el Tribunal Constitucional de Nicaragua les dio la razón y dijeron, bien, el Estado de Nicaragua ha dado en concesión esta región, ha dado en concesión este número de hectáreas. Al dar este número de hectáreas, falló, no hicieron un requisito formal. ¿Ya? Se requería un permiso, una declaración del Ministerio de Ambiente, de una entidad específica para que se pueda dar en concesión ese terreno. Y el tribunal dijo, bueno, Tribunal Constitucional de Nicaragua, bueno, no hay este permiso, por lo tanto es inconstitucional esta concesión. ¿Sí? ¿Qué nos dice Merly? Doctor, por favor, ¿podría no considerar la carátula? No. Todo está dentro porque lo que yo quiero es que ustedes, con sus palabras, me den una posición a favor o en contra. Mi forma de corregir es, yo les pido una página, solo una página. La universidad nos pide acá, como les digo, yo he llegado, ya les pidieron 3, 5, 2, pero mi forma de corregir es una página. ¿Ya? Porque lo que no quiero, y en algunos casos no lo he tomado mucho en consideración, es que me copien, me pongan muchos artículos. Porque yo valoro mucho los alumnos que han tenido la máxima puntuación o muy buena puntuación, es porque yo he visto una posición de ustedes donde me digan sí, no, yo pienso que, ¿no? Sí me pueden comentar de repente uno que otro artículo, sí, lo pueden hacer. No quiero que me lo peguen, porque ya conocemos los artículos. Tal vez no de memoria, pero sabemos en qué línea van. Lo que yo quiero es que ustedes me den una posición con sus palabras. Eso es lo que yo valoro en la corrección. ¿Sí? Exacto, solo la posición con los argumentos. Tampoco quiero que me rememoren el 100% de hechos, porque los hechos ya los conocemos, están aquí en las diapositivas, están en la sentencia, salvo cuando sea estrictamente necesario. Ahí ya entrarán sus dotes artísticos, literarios y de redacción. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esos detalles para... Sí, un análisis, una posición. Recuerden siempre respondiendo a la pregunta, una posición, ¿no? Y en esa posición harán un pequeño análisis, una pequeña postura, pero pequeña, en ese número de páginas como máximo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿en dónde iba? Bien, acá el Tribunal Constitucional de Nicaragua dijo, bien, no debieron dar la concesión porque Estado no formalizó un requisito previo, ¿sí? Ser conciso, dice Jenny, sí, doctora, concisos. Bien, ¿qué más? Acá ya tienen antecedentes del caso ya para llegar a la carnecita, que es lo que nos interesa. La comisión hizo un informe, a ver qué estaba pasando, ¿no? Porque en la etapa previa, antes de que inicie el proceso, la comunidad
aportaba información, el Estado dijo, sí, voy a cambiar, estoy haciendo mejor las cosas, he dado en concesión, pero ya no, se demoró al responder de que ya había paralizado la concesión, la comunidad Aguas, dijo, bien, siguen las concesiones, siguen el maltrato, siguen explotando esta zona. Entonces, la comisión entró a tallar in situ y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Y dijo, el Estado de Nicaragua no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, obligaciones todas las que hemos conversado ya en abstracto. ¿Qué más dice? El Estado de Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales, no ha delimitado, tampoco ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad, ¿ya?, de la comunidad en sus tierras. Ustedes aquí tienen el numerito, inclusive si ven la sentencia, aquí tienen cómo reconocer estos textos. Sí, yo lo que he hecho es ponerles aquí en las diapositivas para ayudarlos, para evitarles el trago amargo de las más de 100 páginas. Bien, entonces básicamente esto es lo que encuentra la comisión en este informe in situ. Es lo que ve, ¿no? Sí, efectivamente, el Estado de Nicaragua se ha portado mal, no ha delimitado territorio, ha dado en concesión esto a la empresa privada, así que hay problemas aquí. ¿Sí? ¿Para qué lo dio? Para la construcción de carreteras y explotación maderera. Y para eso dio en concesión Nicaragua. Entonces aquí vienen unas recomendaciones. ¿Qué dijo el Estado? ¿No? El Estado ya en proceso, la comisión inició el procedimiento internacional y el Estado dijo, oye, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión, es importante que sepan que esta comunidad no ha iniciado los procedimientos regulares. Yo como Estado no he tenido una versión, un pedido oficial de esta comunidad para formalizar, para delimitar, ¿ya? Y le dijo a la comisión que le dé 3 meses más, porque a partir de ahora iba a implementar ¿qué? Iba a tratar de solucionar el conflicto, iba a proceder a la delimitación y titulación de propiedades y establecer lo relativo a la acreditación de las comunidades, ¿sí? ¿Qué dijo? Este proyecto, ¿no?, para sanear la posición, dijo, este proyecto de ley presupone dar una solución legal de la propiedad indígena o de minoría. Dicho proyecto será consultado con la sociedad civil, leyendo esto, una vez consensuado será presentado a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. Recuerden que la primera denuncia que recibe la comisión va en el 95, así llegó el 98. Y con este texto, retrocedo, pongo aquí, y con este texto, ¿ya?, donde le dicen a la comisión, Nicaragua le dice a la comisión, oye comisión, sí, yo voy a hacer todo lo que tú me dices, me has recomendado, ¿no? Tengo que hacer una ley, un proyecto de ley, tengo que solucionar muchas cosas, ¿no? Tengo que consultarlo con la sociedad civil y una vez que lo consulte, lo presento a la Asamblea Nacional para que allá se discuta y encima lo apruebe. Lo que dijo la comisión es todo esto, ya han pasado 3 años, y todo esto me dice que lo van a hacer en 3 meses, porque al cabo de este proceso previo, antes del inicio del proceso internacional, Nicaragua pidió ampliación de plazo para referir, para dar pruebas, para entregar documentación, etc., ¿no? Entonces ya con esto, con este texto, con la gota que derramó el vaso, la comisión ya inicia, ¿no? Acá están algunas de las respuestas del Estado, que son en realidad sorprendentes, por decir menos, ¿ya? Entonces, con todas estas respuestas que dio el Estado, en el 98, la comisión decidió presentar el caso ante la Corte. Para que vean, del 95 al 98. Y pasó bastante tiempo porque la comisión dio la oportunidad para que Nicaragua pueda mejorar la situación, pero no. Entonces ya se fue a proceso. Se fue a proceso a ver si efectivamente había un perjuicio a la propiedad de las comunidades indígenas, si es que estos reclamos de las tierras habían sido antes resueltos o existían, ¿ya? Aquí hay una serie de información procesal
Acá está lo que nos dijo uno de sus compañeros respecto a los cerros. Los cerros ubicados en el territorio de la comunidad son muy importantes. Dentro de ellos viven los espíritus del monte, jefes del monte. En Ayagna se dice Asagnas Muigmi, que son quienes controlan los animales alrededor de esa región. Aquí ya están las percepciones culturales de esta comunidad, ¿sí? Y esto fue recogido por numerosos especialistas, ustedes lo van a leer en la sentencia, antropólogos, sociólogos, abogados, personas especialistas en el tema, ¿sí? Información importante, hay dos tipos de lugares sagrados en esas zonas fronterizas, cementerios que son visitados actualmente con frecuencia por los miembros de la comunidad y se ubican a lo largo del río Guagua. Son asentamientos viejos que los visitan cuando van de cacería. Ir de cacería es, hasta cierto punto, un acto espiritual y tiene mucho que ver con el territorio que ellos aprovechan, ¿sí? Entonces, tenía una percepción religiosa, tenía una percepción de mantenimiento, porque ahí realizaban labores de cacería. Inclusive, el segundo tipo de zonas sagradas son los cerros, ¿no? Entonces, había mucho que cuidar y proteger en esta zona, ¿ya? Esto está recogido en sentencia a través de especialistas en el tema, y son datos que me han parecido interesantes que ustedes los tomen en cuenta, ¿ya? Aquí están los hechos probados, la concesión, las cosas que hizo mal Nicaragua, alegatos de la Comisión, alegatos del Estado, ya para ir cerrando. Y vamos a llegar a consideraciones de la Corte, ¿no? La Corte considera evidente la existencia de una normativa que reconoce protege propiedad comunal. O sea, la Corte dice, oye, ¿sabes qué? Es indispensable de que haya norma que delimite la zona, la propiedad de esta comunidad indígena, ¿ya? Ahora, pareciera que el procedimiento para la titulación de tierras ocupadas por grupos indígenas no está claramente regulado en la legislación nicaragüense. Según el Estado, el marco jurídico para conducir el proceso de titulación de las comunidades indígenas en el país es establecido en una ley. Aquí está la ley, ¿no? ¿Qué más nos dice? Sin embargo, esta parte es importante, sin embargo, considera esta Corte que dicha ley no establece un procedimiento específico para la demarcación y la titulación de tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo sus características particulares. ¿Qué es lo que habíamos dicho, no? No solamente basta la ley, sino que también tienes que hacer esa ley efectiva, creando instituciones que velen por el cumplimiento y protección de esa ley y, por extensión, de esta comunidad. Entonces, eso es lo que dice la Corte. La Corte dice, sí, hay una ley que podría servirnos, pero efectivamente no se está aplicando. No hay un procedimiento específico, ¿sí? Entonces, debido a la ausencia de legislación específica y efectiva para el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, ha dispuesto de las tierras ocupadas por comunidades indígenas mediante el otorgamiento de una concesión. El diagnóstico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la costa atlántica, realizado por acá hay una institución que hace, se ha recurrido en varias ocasiones al recurso de amparo, alegando que una concesión estatal, normalmente a una empresa maderera, interfiere con los comunales de una determinada comunidad indígena. Y se encontró además que Nicaragua estaba interfiriendo, estaba presionando a esta comunidad indígena mientras se suscitaba este litigio internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué falló? ¿Qué decidió la Corte? La Corte Interamericana dijo, bien, todos los reclamos que ha hecho esta comunidad en Nicaragua los ha vulnerado. ¿Por qué? Porque hasta ahora no tiene solución y se está vulnerando el principio del plazo razonable. El plazo razonable que está consagrado en la Convención Americana, que te dice que toda persona tiene derecho a tener una respuesta motivada, fundamentada de la jurisdicción en un plazo razonable. Y esto hasta ahora no ha sido el caso de la comunidad, ¿ya? Y como ya fue señalado, en este caso Nicaragua no ha adoptado medidas
que permitan la delimitación, demarcación y titulación de estas tierras. Y por eso es que Nicaragua pierde el caso, ¿no? Porque no tenía una normativa clara y no había delimitado, demarcado la titulación de las tierras indígenas, ¿sí? Sabiendo la importancia que tienen estas tierras indígenas para este tipo de población, de comunidad. ¿Ya? Derecho a la propiedad privada, aquí le pongo unas consideraciones adicionales. Y para cerrar por la hora, entonces la Corte estima que, a la luz del artículo 21 de la Convención, el Estado ha violado el derecho al uso y goce de los bienes de los miembros de la comunidad, toda vez que no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal y que ha otorgado concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que puede llegar a corresponder total o parcialmente a los sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación correspondiente. ¿Sí? Eso es lo que marca el caso. El caso principalmente es una pugna entre la comunidad y el Estado de Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua dio en concesión a una empresa, concesión maderera, y también para carreteras, una zona que la comunidad creía que era su propiedad. Fue a la Corte Internacional y la Corte Internacional dijo, sí, es cierto, tu Estado, a través de los derechos culturales, tenías la obligación, el deber de cuidar, proteger a esta comunidad, y uno de estos deberes era delimitar la zona en la que ellos se van a desenvolver. ¿Por qué? Porque ellos ahí tienen una serie de elementos culturales que ya hemos conversado, hemos desarrollado, que tu Estado no solamente debes decirlo en una ley, en tu constitución, en una ley, sino que además tienes que proteger. ¿Sí? Eso es lo que dice el caso. Las más de 100 páginas que van a leer están ahí. Está ahí el URL, el enlace, igual están las diapositivas. Apenas se genere el enlace, yo les paso este material y con eso ustedes ya estarían listos para rendir su evaluación. He estado mal de la garganta, pero espero que sí me hayan escuchado. ¿Cómo vamos hasta aquí, doctores? Gracias, Ofelia. Entonces, ¿se sienten preparados para el segundo 20? En su T3. Directo a leer. Igual yo les he puesto bastante información importante en el PowerPoint. Espero les sirva. Nos han levantado la mano José Luis. Doctor, hola, ¿qué tal? Buenas. Disculpe que sea imprudente en la pregunta. Le digo, en conclusión, entonces, ya no se hace ese esquema de resumen, palabra clave, apertura, desarrollo, simplemente un análisis a favor o en contra, de acuerdo a esta sentencia, que no pase de 4 páginas, ¿no? O se todavía esa estructura. No, a ver, aquí está, este es lo que les estoy publicando en la T3. ¿Qué nos dice? No más de 5 páginas. Para aquí, el lápiz, aquí nos dice, eso está en su evaluación. No más de 5 páginas. Y además nos dice en el punto 4, ensayo, palabras clave, cuerpo del informe. ¿Sí? Entonces respeta esos pasos, o sea, de acuerdo al análisis de toda la sentencia, a un pequeño resumen, palabra clave, apertura, desarrollo y su cierre, ¿no? Eso se respeta, eso. Ya, doctor, muy amable. No se preocupe, doctor. Recuerden, lo que yo quiero es sus palabras, ¿no? Que me den un aporte con sus palabras, pero con información relevante, ¿sí? No quiero un copiar-pegar, en algunos casos no lo he leído, no es lo que quiere la evaluación, teniendo en consideración que es una evaluación grupal, ¿no? Donde tendría todavía que tener mayor aporte, ¿sí? ¿Dónde sube el PPT? Pedro, en la plataforma hay un botón que se llama Mis videoconferencias. ¿Ya? Le damos clic a ese botón Mis videoconferencias, tú entras y van a estar todas las semanas. Ahora que yo les publique la semana 10, les voy a publicar este enlace de la clase
Y ahí abajito ustedes van a ver el material que yo les he colgado. Eso está en cada semana. Desde la semana 1 hasta la semana 10. Es lo mismo. Yo les cuelgo el enlace, les digo de qué trató la clase y les cuelgo el PPT, este material que les he trabajado ahora en clase. ¿Sí? Revisa el botón Mis videoconferencias. Ahí vas a encontrar el PPT, Pedro. Buenísimo. Ahí es, doctor. ¿Sí? Entonces, doctores, veo que no hay más preguntas. ¿Sí? Todo claro. Veo que ya están listos para su 20 de la T3. Qué bueno que ya lo hayan ubicado Pedro y Jenny. Entonces, con eso ya estaríamos listos. Doctores, gracias igual por su tiempo. He tratado de condensar lo más que se pudo la clase. Ese tema era bastante interesante, pero había una T que teníamos que conversar, así que eso es lo que nos ha tomado el tiempo. Igual nuestras clases son de aproximación, ¿no? Porque por más de que es una clase de hora y media, el tiempo nos queda corto y hay que resumir muchísimo. Bien, doctor, gracias, Homero. A desvelarnos, no se desvelen mucho, Conmigo entonces será, doctores, hasta la siguiente semana. Muchos éxitos en sus evaluaciones. Chequen, lean, vean, revisen los lineamientos grupales. Son los mismos que hemos ido trabajando, no han cambiado. Y apenas se genere el enlace, yo les paso el enlace con el material. Gracias, doctores. Mucha suerte y muchos éxitos en sus evaluaciones de la semana. Un saludo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, doctores.